Bienvenidos. En este video tutorial les voy a enseñar cómo podemos establecer una distribución de frecuencia para datos agrupados en Excel. Vamos a empezar por digitar los datos. En este caso ya lo he digitado, ya tengo elaborada mi tabla. Pero obviamente que esto se va construyendo en la medida en que vamos realizando el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es contar cuántos datos tenemos. Para eso entonces vamos a llamar a una función entre las funciones estadísticas, una función que conocemos como contar. En el cuadro de diálogo nos va a pedir que le demos el rango de los números que vamos a contar. En este caso son estos números que vamos a seleccionar, que son los datos del estudio estadístico, y obtenemos que el valor es 40. Ya sabemos entonces que nuestros datos son 40. Vamos a elegir el mayor de los datos. Nuevamente, en este caso vamos a llamar a una función estadística que la conocemos como mayor o máximo. Entonces en ella vamos a buscarlo en la lista y la encontramos acá. Observen la función máximo. Aceptamos. Nos pide también dos datos. Vamos a pedir el rango de los datos. En este caso vamos a seleccionarlos desde el B1 hasta el I5. Me dice que el mayor dato es 786. De la misma manera vamos a buscar el dato menor. Vamos a Excel. Buscamos en las funciones estadísticas que ya están por defecto el dato menor o el mínimo, en este caso con la función min. Aceptamos, seleccionamos otra vez nuestro rango de datos. Observen que aquí queda, y el mínimo es 286. El rango en este caso será la diferencia entre el mayor y el menor. Para este caso entonces vamos a formularlo como la celda C8 menos la celda C9. Y tenemos el resultado, que en este caso hablamos de un rango 5. Para colocar la longitud de los intervalos, de igual manera vamos a formular a través de la regla de Stuger, que ya les había dicho que es 1 más 3,3. Vamos a llamar a la función logaritmo desde las funciones matemáticas de Excel, en las matemáticas y trigonométricas. Llamo a la función logaritmo en base 10. Está. Y le vamos a decir que queremos el logaritmo de 40 datos. Bien. Aceptamos. Recuerden que aquí es una multiplicación. Nos dice que es 6.28. Entonces vamos a aproximar ese valor de intervalos a 6. Listo. La longitud del intervalo la vamos a hallar dividiendo el rango entre la cantidad de intervalos. Para este caso tenemos un rango de 5 y 6 intervalos. Entonces vamos a formularla nuevamente como el rango dividido en la cantidad de intervalos, que en este caso son 6. Vamos a obtener que la longitud del intervalo es de 0.83. Lo vamos a aproximar a 1. Como lo aproximamos a 1, entonces encontramos un desfase. El desfase lo logramos multiplicando la longitud del intervalo por la cantidad de intervalos y le restamos el rango. En este caso formulamos la cantidad de intervalos, que en este caso es 6, por la longitud del intervalo que establecimos, que en este caso es 1, y le restamos el rango. Solo vamos a dejar entre paréntesis para ordenar al computador que primero haga la multiplicación y luego la resta, y entonces vamos a encontrar que el desfase es de 1. Como solo vamos a sumar al mayor, entonces los intervalos no terminarán en 786, sino van a terminar en 886. Bien, de esta manera entonces vamos a colocar el primer valor del intervalo, que en este caso es el primer número, que en este caso es 2,86.
y para el límite superior le vamos a sumar la longitud del intervalo, que será 2,86 más 1, en este caso 3,86. Listo. Ya teniendo esos dos primeros, lo que vamos a hacer aquí es formular. Vamos a decirle que aquí lo que queremos es este valor, y en este intervalo lo que queremos es el límite inferior más 1. Entonces lo vamos a formular. Vamos a decir que queremos el valor de la celda G9 más 1. Listo. Ahora sí, vamos a poder arrastrar entre las 6 clases y ahí tenemos ya la longitud de los intervalos. El primero estará de 286 a 386, 386 a 486 y así sucesivamente. Observen que terminamos en 886, que es el número que habíamos pronosticado por el desfase. Ahora vamos a ubicar los intervalos. Estos intervalos los vamos a colocar no en dos columnas diferentes, sino en una sola. Vamos a utilizar una función de texto, que es la función concatenar. Entonces en la función de texto vamos a hallar la función concatenar. Aceptamos, me dice cuál texto quiero inicialmente, le voy a decir que quiero el límite inferior. En el texto 2 voy a abrir un espacio, quiero un guión, doy otro espacio, y en el texto 3 lo que quiero es el límite superior. Aceptamos y entonces ya vemos cómo nos queda. Arrastramos y ya tenemos en este caso los intervalos. Bien, las marcas de clase, recuerden que es el promedio entre el límite inferior y el límite superior. Entonces vamos a formularlo nuevamente. Igual vamos a colocar el límite superior más el límite inferior, límite inferior más límite superior en este caso, y dividimos entre 2 ese dato. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es arrastrar. Ya tenemos nuestras marcas de clase. Bien. Lo otro que vamos a hacer es encontrar la frecuencia. Recuerden que aquí lo más complicado es contar, entonces vamos a utilizar una función de Excel que se llama frecuencia, que nos va a servir para contar en estos datos cuántos hay entre 286 y 386, cuántos entre 386 y 486, y así sucesivamente. Para tener en cuenta, si hubiese un 386 dentro de nuestros datos, Excel lo va a contar en la clase número 1. Si hubiese un 486, lo va a contar en la clase número 2. Entonces, bien, como es una fórmula matricial, entonces vamos a seleccionar las casillas en donde debería estar los datos que vamos a buscar. Llamamos entonces en las funciones estadísticas, llamamos a una función que se llama frecuencia. Acá está. Aceptamos. Ella me va a decir cuáles son los datos. Aquí se refiere a la cantidad, a los datos que nosotros vamos a contar. En este caso seleccionamos los datos. Y los grupos vamos a darle entonces los límites superiores. En este caso, estos, los datos del límite superior. Y cuando vamos a dar la orden de la función, simultáneamente vamos a dar control, la tecla de mayúscula, shift y enter simultáneamente. Entonces vamos a obtenerlos y aquí tendríamos la frecuencia para los datos. Entonces diríamos que en la primera clase tenemos 15 datos, en la segunda clase tenemos 13 datos, en la tercera 9 datos, en la cuarta 2 datos, en la quinta no tenemos datos y en la sexta tenemos un solo dato. Si sumáramos esta cantidad de datos, pues seguramente nos tendría que dar los 40 datos. Observen entonces que tenemos los 40 datos. Listo. Ya haciendo lo más difícil, que era tener la frecuencia absoluta, solamente tenemos que buscar la frecuencia acumulada. Para eso recuerden entonces que empezamos con el primer dato y luego lo que vamos a hacer es sumar nuestro dato siguiente, o sea el de la clase 2. En este caso tendríamos que sumarle el dato 13. Para eso entonces vamos a formular nuevamente. En la suma queremos el primer dato más el dato que nos sigue la frecuencia absoluta, la clase 2,
y ya solo lo que tenemos es arrastrar y ahí tenemos nuestra frecuencia acumulada. Por último, vamos a buscar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa acumulada, recuerden que la frecuencia relativa es dividir el dato de la frecuencia absoluta. Entonces vamos a dividirlo entre la cantidad de datos, que en este caso es 40. Vamos a dejarlo fijo para que no tengamos problemas al arrastrar. Y para que una vez nos salga en porcentaje, la vamos a multiplicar por 100. Entonces acá vamos a multiplicar por 100 y ya vamos a obtener la primera frecuencia relativa, que es del 37.5%. Arrastramos y vamos a obtener entonces nuestras frecuencias relativas. La suma nos tendría que dar aproximadamente el 100%. Miremoslo acá, tenemos el 100%. Bien, por último hacemos la frecuencia relativa acumulada. Como les dije, como hicimos la frecuencia acumulada, colocamos el primer intervalo y aquí formulamos obteniendo la suma de el primer dato de la frecuencia relativa acumulada más la frecuencia relativa de la segunda clase. Entonces en este caso sumamos la frecuencia relativa de la segunda clase y lo que vamos a hacer es arrastrar y obtenemos la frecuencia relativa acumulada. Bien, de esa manera entonces hemos construido una distribución de frecuencias para datos agrupados utilizando Excel y sin ningún trabajo manual. Espero entonces les sirva para resolver sus inquietudes y sus problemas del aula.